Bakú prometía espectáculo y vaya que lo dio. Lo que pasó con Fernando Alonso en ese fin de semana dejó a todos con la boca abierta. No solo por lo que se vio en la pista, sino por el terremoto que desató con sus palabras. El asturiano se quedó fuera de la Q3 por apenas una décima, pero lo que realmente encendió la polémica fueron sus declaraciones posteriores. Un discurso duro, directo, que sonó más a advertencia que a simple análisis técnico. En este video repasamos todo: la clasificación complicada, las banderas rojas que arruinaron sus vueltas, la frustración evidente en el P11. Y sobre todo, las palabras de Alonso que hicieron ruido dentro del box de Aston Martin. ¿Está perdiendo la confianza en el coche? ¿O el verdadero problema es la mentalidad del equipo? También hablamos de la diferencia de exigencia entre Fernando y Lance Stroll, de cómo el asturiano no se guarda nada cuando siente que un proyecto puede quedarse corto. Y de por qué este choque cultural puede definir el futuro de Aston Martin en la F1. Mientras unos ven el resultado como aceptable, Alonso lo interpreta como un fracaso. Y esa diferencia puede ser explosiva. ¿Hasta dónde llegará la paciencia del bicampeón? ¿Qué camino tomará el equipo? Vamos a desglosar lo sucedido, pero con el acelerador a fondo, manteniendo cada detalle clave. Fernando Alonso llegó a Bakú con la meta de colarse en la Q3, una tarea que en este circuito urbano es como caminar por la cuerda floja. Las rectas interminables exigen un motor potente, y las curvas cerradas parecen diseñadas para complicar la vida de los pilotos. Alonso, con más de 2 décadas en la Fórmula 1, conoce este trazado como la palma de su mano, pero aún así, la clasificación fue un calvario. Terminó en el puesto 11, un resultado que no es desastroso, pero para alguien como él, sabe a decepción. Es como pedir un plato gourmet y que te sirvan algo que apenas llena. La frustración de Fernando era evidente, no solo por quedarse fuera de la Q3, sino porque sentía que el coche podía dar más. Aquí surge la gran pregunta: ¿fue solo un mal día o hay un problema mayor en Aston Martin? Alonso fue claro: el coche estaba inestable, sin ritmo en condiciones cambiantes. En un circuito como Bakú, eso es como decir que no confías en tu auto. Si cada curva te hace pensar que el coche puede descontrolarse, no hay forma de pelear por las posiciones de arriba. Con su experiencia, Alonso sabe que un auto impredecible es una sentencia de muerte en la Fórmula 1. No lo dijo por capricho, sino porque lo vivió en cada vuelta. Y cuando Fernando habla, no se guarda nada. Sus declaraciones no son solo quejas, son un mensaje claro. Algo no está funcionando. Un piloto que no confía en su máquina no puede exprimir su talento, y para alguien como Alonso, eso es inaceptable. La cuestión es: ¿qué prefieren de un piloto? ¿Que calle y acepte un coche mediocre o que hable claro y presione al equipo? La mentalidad de Alonso, incluso pasados los 40, es lo que lo mantiene vigente. Esa exigencia, esa hambre de no conformarse, es lo que lo define. Pero en Aston Martin parecía que no todos compartían esa urgencia. Mientras Fernando dejaba claro su enojo, el equipo parecía casi conforme, como si un P11 fuera un resultado decente dadas las circunstancias. Para un bicampeón del mundo, eso es insuficiente. La Fórmula 1 no premia a los que se conforman, y Alonso lo sabe mejor que nadie tras sus experiencias en Ferrari y McLaren. No quiere repetir esa historia de promesas vacías. Aston Martin ha mejorado en los últimos años, con una nueva fábrica, ingenieros de primer nivel y hasta talento fichado de Red Bull. Pero el dinero y los recursos no lo son todo. Lo que marca la diferencia es la cultura de equipo, esa mentalidad de no conformarse nunca. Alonso está intentando inculcar eso, exigiendo más, incomodando si es necesario. Sus palabras son una advertencia: no se va a quedar de brazos cruzados si siente que el proyecto no avanza. Y aunque algunos puedan verlo como algo negativo, es justo lo que Aston Martin necesita para dar el salto. Los grandes equipos, como Mercedes o Red Bull en sus mejores momentos, nunca se conformaron con un resultado mediocre. Alonso quiere eso para Aston Martin. Un detalle que alimentó la frustración fueron las banderas rojas. Cada vez que Alonso estaba a punto de marcar una vuelta rápida, aparecía una interrupción. Era como si el circuito tuviera una vendetta personal contra él. Esas interrupciones no solo arruinaron sus oportunidades, sino que aumentaron la sensación de impotencia. Porque no era solo un coche inestable, sino que el destino parecía conspirar en su contra. Imaginen a Alonso en el box, con cara de incredulidad, viendo cómo sus vueltas se esfumaban por factores fuera de su control.
En un deporte donde las milésimas marcan la diferencia, esas interrupciones fueron un golpe duro. El contraste entre Alonso y el equipo fue lo más llamativo. Mientras él decía que no había motivos para estar contentos, el box parecía aliviado, como si un P11 no fuera tan grave. Esa desconexión es el verdadero problema. Si el piloto y el equipo no están en la misma sintonía, las cosas pueden complicarse. ¿Está Aston Martin a la altura de las exigencias de Alonso? Él ha demostrado paciencia, pero también que no duda en señalar lo que no funciona. Sus palabras en Bakú no fueron un arrebato, sino una estrategia. Al equipo, les está diciendo: esto no basta. Al resto del paddock, les recuerda que sigue siendo un competidor feroz, no alguien que está de paseo. Hay un precedente. En McLaren, sus críticas al motor Honda fueron un misil que puso al equipo contra las cuerdas, pero también sirvió para señalar lo evidente. Ahora, con más madurez, Alonso usa un tono menos incendiario, pero igual de directo. La gran pregunta es cómo responderá Aston Martin. Si toman sus palabras como un impulso para mejorar, pueden crecer. Pero si las ven como una crítica destructiva, el ambiente podría volverse tenso. ¿Tendrá Lawrence Stroll la capacidad de canalizar esa presión? En la Fórmula 1, los detalles son todo, y Alonso sabe que la mediocridad no lleva a ningún lado. Otro punto que no podemos ignorar es la comparación con Lance Stroll. Mientras Alonso peleaba con un coche inestable y terminaba en P11, el enfoque hacia Stroll fue diferente. Nadie le exigió más, nadie lo cuestionó. Es un hecho que, siendo el hijo del dueño, tiene un trato distinto. Para Alonso, un bicampeón que lo da todo, esto debe ser frustrante. No es que le moleste Stroll, sino que el estándar no sea el mismo para ambos. Los grandes equipos no permiten zonas de confort. Mercedes dejó que Hamilton y Rosberg compitieran sin privilegios. Red Bull exige lo mismo de sus pilotos. Si Aston Martin quiere ser un contendiente serio, debe aplicar esa misma lógica. Las declaraciones de Alonso sobre la inestabilidad del coche son una mina de oro para los ingenieros. No es solo una queja, es un diagnóstico. El coche no responde bien en condiciones cambiantes. Eso apunta a un problema estructural, no a un ajuste menor. Si el chasis tiene un defecto de base, la temporada puede complicarse. Circuitos como Singapur, Mónaco o Las Vegas, con demandas similares a Bakú, podrían repetir el guión. Alonso sabe que la consistencia es clave en la Fórmula 1, y en Bakú no la tuvo. Mirando hacia adelante, hay dos caminos. Uno, que Aston Martin escuche a Alonso, trabaje en soluciones y le dé un coche competitivo. 2, que sigan con una mentalidad conformista, lo que podría erosionar la relación con Fernando. Su historial en Ferrari y McLaren muestra que no se queda en proyectos que no avanzan. Aunque está comprometido con Aston Martin, su paciencia tiene un límite. Si no ve resultados, no sería raro que empezara a explorar otras opciones. Imaginen a Audi en 2026 buscando un piloto experimentado y con hambre. Alonso encajaría perfectamente. Bakú no fue solo un mal sábado, fue un aviso. Alonso no está para conformarse con un P11, no está para excusas. Quiere competir de verdad. Aston Martin tiene una oportunidad de oro. Un piloto que no solo aporta talento, sino una mentalidad ganadora. Si la aprovechan, pueden dar un salto hacia la élite. Pero si caen en la autocomplacencia, la relación podría fracturarse. Alonso no es alguien que se rinde, y mientras esté en la Fórmula 1, seguirá exigiendo lo máximo. La gran pregunta es si Aston Martin puede seguirle el paso. ¿Estarán a la altura de su ambición o se quedarán en la zona media? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, con Alonso, la conformidad no es una opción. Un saludo.